Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Gozo, alegría, estar en esta mañana con ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, porque nos permite reunirnos, porque pudimos levantarnos, caminar y llegar a este lugar. Es un privilegio que el Señor nos da. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 14. Amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea dejando ese mensaje en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Como hijos de Dios, anhelamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese conocimiento de Cristo tiene que ver con nuestra vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta carta empieza el escritor hablando de Cristo. Toda la carta habla de nuestro Señor Jesucristo. Inicia refiriéndose a Cristo como la culminación de toda la revelación de nuestro Dios, como la cúspide de la revelación, una revelación perfecta, ¿sí? Ya no una sombra, sino la imagen viva de Dios aquí en esta tierra. Nos viene relatando Cristo mayor que los profetas. Nos viene diciendo Cristo mayor que los ángeles. Nos dice Cristo es mayor que Moisés. Y nos dice Cristo es superior al sacerdocio que se daba en el Antiguo Testamento. Compara ese sacerdocio de los levitas con el sacerdocio de Cristo. Y viene ese escritor inspirado por el Espíritu Santo hablando de Cristo, y si Él estuviera aquí hablándonos, estaríamos con los ojos puestos en Él,
porque queremos aprender de Cristo, pero llega un momento en que habla y nosotros, díganos, enséñenos, diga, y hace un paréntesis. ¿Sí? Estos versículos que hemos leído son un paréntesis dentro de toda esa disertación, enseñanza acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, el escritor muestra esta parte como una exhortación. En el último capítulo, Hebreos 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 22: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Esto es una palabra de exhortación. La estoy escribiendo a ustedes. ¿Con el fin de qué? De que seamos aptos, ¿cierto?, para hacer esa voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Por nosotros mismos? No, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él, delante de Él por Jesucristo. Es como un juego de palabras, ¿sí?, donde nos está diciendo: los estoy exhortando para que ustedes hagan la voluntad, ¿cierto? Y hacer la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de nuestro Dios, lo que agrada a Dios. Entonces es una exhortación, y este es el paréntesis de toda esa manifestación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que podamos nosotros tener esa misma pasión que este escritor, ¿sí?, tenía en ese momento, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, de darnos la revelación acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra vida. La vida eterna es conocerlo a Él, es sentirlo, es vivirlo, es saber que Él está con nosotros y está en nosotros, como dice la palabra de nuestro Dios. Es algo maravilloso, pero como que hace ese paréntesis el escritor y dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Sí? Quiero decirles más. Y ustedes conocen, pero ¿qué? Es difícil de explicarles. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo creo que aquí hay profesores, maestros, ¿sí?, donde dan una enseñanza y le preguntan a los alumnos, ¿aprendieron? Y no dicen nada, con la cara dicen, no aprendimos, no dicen nada, porque la cara les dice, no aprendimos, ¿sí? Y el reto del maestro otra vez, y vuelve y dice, ahora hagámoslo con plastilina, y resulta que lo hicieron con plastilina, y tampoco, ¿sí? Pues esto era lo que le estaba pasando al escritor de Hebreos, ¿cierto? Donde dice, quiero decirles muchas cosas, pero es difícil de que ustedes las entiendan, porque ustedes os habéis hecho tardos para oír.
En otras versiones dice lentos para entender. Ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Y en una paráfrasis que encontré por allá, que es como muy aplicada, dice, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y es decir, ahí lo tienen todo, porque no era otra revelación diferente, ¿sí? Pero ustedes no la han entendido. No son receptivos. Esa palabra tardos, el escritor ahí utiliza una palabra griega, motros, que tiene varios significados. Dice, es una mente lenta, puede utilizarse como una mente obtusa, con una mente, dice, torpe para entender, dura de oído y distraída para retener. Y podríamos decir, oiga, tremendo esa gente, ¿no? ¿Cómo no entendían? ¿Cómo no eran receptivos a esa palabra? No hacía mella la palabra en ellos, no producía efecto alguno. Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, su palabra, lo que él le estaba manifestando, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿A quién estaba hablando? A su pueblo, al pueblo de Dios. Ha sido la historia recurrente del pueblo de Dios. Está la palabra, se les ha manifestado, está la revelación, pero como que decimos sí y lo que entra por un oído se nos sale por el otro. Recordemos cuando Josué llama al pueblo antes de su partida y les dice, Dios les ha permitido entrar a poseer una tierra donde comen de lo que no plantaron y viven en ciudades que no construyeron. Sírvanle a Dios, estén lejos de la idolatría y obedezcan sus mandamientos. Y todos que dijeron, sí, lo haremos, serviremos a Dios, estaremos lejos de la idolatría, guardaremos, solamente le serviremos a nuestro Dios. Pero muere Moisés, ¿cierto? Muere Josué. Y ellos, ¿qué dicen? Jueces 3, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y eso es lo que estaba argumentando el escritor de Hebreos frente a por qué no entendían, a por qué no vivían esa palabra. No la pudieron retener. Y en nuestro tiempo, en nuestro momento que estamos viviendo, difícilmente retenemos nosotros esa palabra, pero que queremos tener más conocimiento acerca de nuestro Dios. Queremos tener más conocimiento acerca de nuestro Dios. Conocemos la palabra, conocemos el propósito de Dios en nosotros. Les dio a sus discípulos esa gran comisión. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron a predicar. Los intimidaron, pero ellos decían en medio, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. No es negociable para esa iglesia de primer siglo, esa iglesia primitiva, callar y no hablar de Cristo. Difícilmente
predicamos y compartimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos da temor. En medio de un mundo de necesidad donde la luz es Cristo y queremos que brille, queremos la transformación, no somos nosotros los que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de que Jesús ocupa el primer lugar en nosotros, en nuestra vida, pero difícilmente nos cuesta pasar tiempo con Él. ¿No nos hemos dado cuenta? En oración, en meditación de su palabra, nos cuesta, es difícil. Se nos habla de que somos miembros de un cuerpo de Cristo, lo habla la palabra, como tal debemos congregarnos, ¿sí? Pero difícilmente tenemos una disciplina de congregarnos. Esas cosas nos impiden que podamos crecer y entender lo que la palabra de Dios aquí nos revela. Se nos habla del trato a la esposa como vaso frágil, el respeto al esposo. Se nos dice la palabra: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo, pero sigue el maltrato, el irrespeto y la desobediencia. Lo vemos. Se nos habla de que el hombre es cabeza del hogar, el sacerdote, pero este no asume su rol. O la mujer lo usurpa o le toca asumirlo a ella, porque él no asume, ¿cierto?, ese puesto que le entregó Dios como sacerdote de su hogar. Vamos a la iglesia, vaya usted. Difícilmente podemos nosotros mirar esto. Nos enseña la palabra de Dios que la idea es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sin embargo, hago que Cristo y su palabra se acomoden y se amolden a mi forma de ser y de vivir. No descansamos en la voluntad de un Dios soberano. No descansamos en la voluntad de un Dios soberano. Confesamos todos los días que se haga tu voluntad, ¿cierto? Pero nuestras oraciones van direccionadas a que prime mi voluntad sobre la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que el escritor dice: tengo mucho que decir, pero es muy difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, la palabra de Dios está ahí, ¿sí? Y podemos recitarla, pero si no la vivimos, si no es ese reto diario, con esa ayuda de Dios, nunca entenderemos por qué estamos aquí en esta tierra. Nunca entenderemos por qué me colocó en ese trabajo donde es duro y difícil y mi jefe es tremendo conmigo. Nunca entenderemos por qué me puso en un lugar, en un barrio donde mi vecino me echa la basura y me saca de genio. Nunca entenderemos por qué pensé que ese era mi trabajo, pero me dijeron en el último momento: no. Todo tiene un propósito y Dios siempre ha querido darnos lo mejor. Pero no hemos querido entender, porque lo que hemos escuchado no lo retenemos. Como dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Cavaron, ¿cierto? Cavaron para sí esas vasijas que no retienen la palabra de nuestro Dios.
Segundo aspecto, verso 12 al 14, dice que porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es la madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nace un niño, se le hacen unos controles de rigor, se le hace un seguimiento, una evaluación de su crecimiento, de su desarrollo, y se da un dictamen de normalidad o de alerta, ¿cierto? Se dice está bien, conforme a sus días, conforme a sus meses. Todo eso hacen los médicos. Pues el Señor hace esa evaluación en nosotros y nos dijo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Y por qué? Porque no los evidenciaba en la forma de vivir de ellos. No aprendieron, no quisieron aprender. Y tenía nuevamente que volver a decirles los primeros rudimentos. No pudieron avanzar, no pudieron crecer, se quedaron ahí, ¿sí? Diciendo no entiendo, o sí entiendo, pero su vida evidencia algo diferente, no lo veo, ¿sí? No lo vivo, luego me estanqué, no crecí, no vi ese crecimiento que debía operarse en mí. Efesios capítulo 4, del 10 al 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y más adelante dice, en verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. O sea, se parte de que como miembros del cuerpo de Cristo debemos ¿qué? Crecer. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nos da un punto, nos da una referencia. ¿Hasta dónde? Dice ahí, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento del Hijo de nuestro Dios debe ser ese punto de mira que nos reta cada día a conocerle más y más. Pero entonces dice tres cosas. Dice primero, debían ser ya maestros. Segundo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales. Y tercero, menciona dos tipos de creyentes. ¿Sí? El primero, ¿cuál es? Solo leche, inexperto en el mensaje de justicia. Y lo compara como con un niño de pecho. A un niño de pecho se le da toda la atención, es inexperto, busca que toda la atención se le dirija hacia él, cuestiona todo. ¿Y el origen de sus problemas? ¿Quién es? Son todos los que le rodean.
es inexperto. Toca darle lechecita. ¿Sí? Por sí solo no puede. Quiere ser el centro absoluto de todo. ¿No han visto personas así? ¿Sí? Y que cualquier problema, las personas que me rodean, es el origen de mi problema. ¿Sí? Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, donde había divisiones y todo, él evidencia eso. Capítulo 3, del 1 al 5 dice, primera de Corintios dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Triste, ¿cierto? Y era lo que el escritor de Hebreos también está reafirmando, es que no puedo. ¿Sí? Son como niños, que hay que darles nuevamente esa lechecita. No les doy alimento sólido, sino esa lechecita porque ustedes no pueden más. Dice, os di a beber leche no vianda, porque aún no erais capaces, y que lo triste dice, y aún hoy, ¿sí? Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, lo lleva, ¿cierto?, a nuestra actitud frente a la vida, a lo que cada día nosotros vivimos. Y ya nos llama carnales. ¿Sí? Hay celos, hay contiendas, hay disensiones. ¿No vemos nosotros eso, mis hermanos? Y hace parte de ese ¿por qué? Porque no podemos recibir esa revelación y conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Un inexperto. Pero también habla ¿de quién? De uno que recibe el alimento sólido, ¿sí? Uno que recibe el alimento sólido. Dice, y es para los que han alcanzado madurez. ¿Y qué podríamos decir? Pero es que yo llevo 30 años en el Evangelio. Pero no da la definición por tiempo que llevemos en el Evangelio. ¿Cómo nos lo define? Los que por el uso, o sea, ¿por qué? Por la disciplina, por perseverancia, por la búsqueda de Dios, por aquel que ora, que se mete allá en ese lugar, en su hogar y ora y clama y gime y no importa cuánto tiempo le pase. Tiene ejercitados sus sentidos. Y hagamos cada uno de nosotros una evaluación. Si tenemos ejercitados los sentidos, si yo me arrodillo a orar y a clamar y a los 2 minutos se me acabó la oración, pues tristemente puedo decir, no he ejercitado mis sentidos. ¿Para qué? Para poder tener discernimiento del bien y el mal. Para poder tener discernimiento del bien y del mal. Uno inexperto que se alimenta de la lechecita y el otro que recibe alimento sólido porque tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y esa es la sabiduría que Dios nos da. ¿Recuerdan a Salomón? El Señor le dio corazón entendido para poder tener discernimiento y saber lo que es bueno y lo que es malo. Y qué necesario es poder tener ese discernimiento. Qué necesario es ejercitar nuestros sentidos de la oración, de la lectura de la palabra,
de la comunión con el Señor, de cerrar nuestros labios cuando debemos cerrarlos, de esperar en Él, de esperar su voluntad, de esperar el ejercicio de la soberanía de Dios en mi vida y en mi alrededor. Por eso nos está diciendo el escritor que es difícil de explicar acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque todas estas cosas nos distraen, las contiendas, las peleas, las discusiones, el que todos me miren, el que todos me reconozcan, en que yo sea el primero. Y ahí vienen esas palabras que todos las conocemos. Os es necesario nacer de nuevo. Y no entendía. ¿Cómo es que voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Hay que nacer en agua y en espíritu, le dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, mientras no opere ese nuevo nacimiento en nuestra vida, difícilmente vamos a entender lo que es espiritual y la forma de esa revelación como quiere llegar a mi vida. A mí me toca mucho esa iglesia primitiva. Aquí hoy alguien no nos saluda o nos mira como feo y nos sentimos, ¿cierto que sí? Y nos quejamos. Y muchas veces nos vamos de la iglesia porque es que fulano no me miró, no me saludó. Los discípulos del Señor los cogían presos, los amarraban en lo más profundo de la cárcel con cadenas, en un olor bien hediondo, sin deber nada, y alababan y oraban al Señor. Y se sentían felices por haber sido maltratados a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendían la revelación de Cristo y lo vivían en sus vidas, en su cotidianidad, en medio de donde Dios nos coloca. Ahí hemos sido llamados para decir: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y poder decir, no de labios, sino con nuestra vida: el que está en Cristo. Yo veo aquí esas palabras y yo veo un obrar del Espíritu Santo en nosotros de transformación y cambio. Porque muchas veces no hemos tenido esa comunión y esa relación con nuestro Señor, pero creemos que sí. Creemos que sí. Y vivimos diciendo: eso es poco a poco. Ya llevo 15 años en el Señor, pero es poco a poco. No hemos cambiado, no hemos nacido. No es Cristo el que vive en nosotros, es nuestra voluntad, es nuestra carnalidad. Y por eso es difícil de que entendamos el obrar de Cristo en nuestras vidas. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ese es el normal proceder de nuestra vida. Dejar todas esas cosas que nos impiden tener esa comunión perfecta con nuestro Dios, ir gozar, ¿sí? Alegrarnos en el Señor, darle gracias por cada día que amanece. Dar gracias a Dios porque pudimos levantarnos.
porque pudimos mover nuestras manos, porque pudimos hablar, pudimos decir gracias, Señor, por el alimento que pones en mi mesa. Y eso lo evidenciamos solo únicamente muchas veces cuando nos falta. Que era Dios quien ponía eso en nuestra mesa. Quien permitía que yo saliera y caminara. Quien permitía que yo pudiera respirar sin la necesidad de un ventilador como hoy lo hacen muchos. Eso lo hace el dejar todas esas cosas atrás, ¿cierto? Como dice el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermanos, que pasen esas cosas viejas, que queden atrás, que podamos recibir el alimento sólido, que no nos detengamos en las cosas que nos distraen de agradar a Cristo, de disponernos en fe a agradarlo. Pero ¿a qué nos llama? Capítulo 6 de ese mismo libro de Hebreos, verso 1. ¿A qué nos llama? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Deja atrás todas esas cosas en las cuales te quedas porque no las vives, no las has experimentado y no las puedes obedecer. Arrepentimiento de las obras que conduce a la muerte. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo soy consciente que soy pecador y peco y voy y me arrodillo delante de Dios, le digo, Señor, perdóname mi pecado, Señor, Dios mío, estoy arrepentido, y me pego así en el pecho duro para que los demás me oigan, pero salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Hay arrepentimiento. ¿Aprendí de arrepentimiento? Difícilmente. La fe en Dios no es por nuestra religiosidad, no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces esa religiosidad nos abraza y nos sentimos felices por las obras que hacemos, pero estamos lejos de la presencia de nuestro Dios. Todos estos principios básicos, fundamentales de nuestra fe cristiana, deben estar arraigados en nosotros y debemos evidenciarlos en nuestra vida. Debemos mostrar cómo esos elementos básicos son parte de mi comunión y mi relación con el Señor. Terminemos con lo que Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3. Hacia dónde iba todo el esfuerzo y toda la acción de Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todas esas cosas, todas esas arandelas, todos esos colgandejos
que me impiden tener ese conocimiento de Cristo, Él está diciendo que los he dejado allá por basura. ¿Para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Saltar ese paréntesis del cual está haciendo el Señor a través del escritor de Hebreos para ir al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 concluye: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Y por el amor de Dios se termina ese paréntesis y sigue enseñándonos quién es nuestro Señor Jesucristo. Con un pleno conocimiento, ¿sí?, de lo que era en el Antiguo Testamento la sombra, y nos aterriza a una imagen verdadera y perfecta, que es la presencia del Hijo de Dios aquí en esta tierra y en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es a lo que el Señor nos llama en este día, mis hermanos. La segunda carta de Pedro nos dice que estamos en un modo de espera, ¿sí? Y no lo podemos muchas veces entender, porque todas esas cosas viejas que debieron haber pasado en nuestra vida, ahí están presentes. Leámoslo para terminar. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hacia el conocimiento de Cristo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿quiénes son pero nosotros? ¿Quiénes son pero nosotros? Levante la manito. Diga yo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Quién le da la gloria a nuestro Dios? Hermanos, estamos en ese momento de en espera. La lectura que podemos hacer de los últimos acontecimientos aquí en esta tierra, ¿cierto?, nos da de que ese cielo nueva y esa tierra nueva van a estar presentes, no dentro de mucho tiempo, sino dentro de muy poco tiempo, mis amados hermanos. Demos gracias a nuestro Dios, oremos, y que esta palabra
de la excelencia hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no se trunque con nuestra humanidad y carnalidad, que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, el por qué estamos aquí y el por qué Él nos muestra y nos traza un camino que muchas veces es fatigoso, es tortuoso, es difícil, pero ahí está Él y nos lleva a la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta revelación completa, perfecta, terminada, Señor amado. Y hoy la tenemos nosotros. Que podamos entenderla, que podamos vivirla, que podamos gozarla, Señor, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de nuestras angustias, aún en medio de nuestras dificultades, podamos decir: estoy en espera de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos las fuerzas, Señor, porque las necesitamos, Dios del cielo. Danos esas fuerzas para continuar, para vivir, Señor, para ver las cosas de una manera diferente, Señor del cielo, para poder decir: Señor, gracias, gracias, en medio de mis dificultades. Bendice en esta mañana a nuestros hermanos, bendice sus hogares, sus familias, Señor del cielo, bendice sus relaciones de familia, Dios de la gloria, bendice su economía, bendice cada hogar con tu bendición en esta mañana, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana.